Ya comienzan a tuitear nuestros invitados, en este caso Gabriel Esbri, el periodista, está opinando aquí en @ZonaPolítica.tv. Vamos a ver algunos de sus tweets. En este caso dice: el poder de compra que muchos asalariados perdieron en 2014 podrían recuperarlo este año con acuerdos del 30%, pero en 2014 muchos gremios tuvieron acuerdos debajo del 30% y la inflación fue superior, perdieron poder adquisitivo. Por último también dice: la inflación estimada para 2015 se ubicará en torno al 27%, sería razonable que las paritarias cierren en ese porcentaje, nos decía Gabriel Esbri aquí en Twitter. Bueno, vamos a presentar a nuestro panel. Hoy tenemos un montón de invitados. Me parece que suma tener más opiniones respecto de los debates que hacemos. Fernández de APIME, muchas gracias por venir. ¿Cómo le va? Morcillo del Sindicato de la Alimentación, también muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Urbano, ¿cómo le va? Muy bien. Gracias también. Nunca habían estado ustedes dos aquí tampoco. No, la primera vez. Bueno, ahí nos metemos en el debate. Quiero presentar a dos invitados más que están en el otro panel. Hernán Pudú, candidato del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Hernán, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Cómo estás vos, Cristian? Bien. Y Jorge Ingaramo, economista, que ya ha venido un montón de veces aquí a Zona Política. ¿Cómo le va, Ingaramo? Muy bien, acá andamos. Bueno, vamos a arrancar por aquí. Le quiero preguntar a Morcillo, ¿cómo va esta discusión? Voy con un informe, pero después quiero arrancar porque hoy hablaron Caló y distintos representantes sindicales en nuestro país. Y también habló Cristina. En un rato Juli nos va a mostrar el recorte. Un breve repaso de las últimas opiniones, aceiteros, lo que dijo Barrio Nuevo, algunos gremios que cerraron por el 27 y sobre todo la disputa respecto de si el gobierno está presionando y está impidiendo las paritarias libres o no. Vemos y venimos. Ya nos adentramos de lleno en zona de paritarias y el clima se está calentando. Ese 32 hoy cerró en esto que tenemos acá, un 27%. Si vos tenés estos tres actores que están pidiendo un Moyano que dice de un 40 no se baja, un Barrio Nuevo un 42. Estos acuerdos tuvieron distinto resultado numérico, por decirlo así, pero rondan alrededor del 27% y las partes le han expresado a la señora presidenta su satisfacción por haber alcanzado este tipo de acuerdos. Ahora estamos viendo por lo menos estos acuerdos que en lugar de negociar con los empresarios, negocian con Kicillof. ¿No hay más paritaria en la Argentina? El que pone límites es el mercado para que esto no impacte hacia afuera en forma negativa. Es un trabajo que se sigue haciendo sin mirar a todos estos agoreros opinar durante toda la mañana con vocaciones de mala leche para que salgan mal las cosas, y los gremios que tenían la cabeza puesta en lo que les corresponde como representante o como responsables por sus representados, y los resultados son los positivos, salieron las 5 como tenían que ser. Yo estoy de acuerdo con que el gobierno, no solamente este, sino cualquier gobierno, de alguna manera fije una pauta general en lo que se refiere a los ajustes salariales y otros ajustes para evitar fenómenos perversos de indexación de la economía o de aceleración inflacionaria. Yo creo que en parte por eso se están cuidando con el aumento de salarios pensando en el año que viene, digamos, ¿no? Porque la situación de rentabilidad de las empresas es muy complicada y les puede tocar a ellos lidiar con el problema de aumento de salarios que las empresas no pueden pagar hoy. No solamente el gobierno le ha puesto techo a sus paritarias, sino techo, puerta, ventana, porque no se han podido salir del 27%. Es una paritaria bastante complicada. Nosotros tenemos un ofrecimiento cercano al 27%, ahora los gremios CA cerraron el día de ayer en esos números, pero nosotros no es que ni somos CA ni anti-CA, nosotros la verdad que tenemos hambre en las estaciones de servicio y queremos un acuerdo superador, ¿no? Condiciones que a nosotros no nos ha dejado para nada satisfechos, condiciones que no se ha dado por cumplido lo que salió del Congreso Nacional de Delegados, donde debería haber sido un 32% móvil. Yo le decía a los compañeros de prensa que no va a haber techo, no tienen techo, que discutan con libertad, eso sí. Las patronales de prensa son bastante difíciles. Complicadas. Acá el Grupo Clarín maneja todo. Están muy quejosos de algunas cosas porque ven que el salario perdió poder adquisitivo. Y uno lo lee en las páginas. Bueno, qué mejor, qué mejor que predicar con el ejemplo. Bueno, Morcillo, después le voy a preguntar también cuestiones puntuales del Sindicato de la Alimentación, porque algunos gremialistas están pendientes de si eso se transfiere o no en términos de inflación, y entonces si va a quedar corto o no la paritaria. Lo escuché hoy a Caló. ¿Hay techo o no hay techo? No debería haber techo. Está claro, todos los años, los últimos 10, 12 años que estamos discutiendo paritaria,
siempre se ha pretendido fijar alguna pauta. Se hablaba de pautas oficiales, pautas de referencia. En el caso particular de nuestra organización, nunca respetamos esta pauta, siempre creímos y estuvimos convencidos que la discusión de las paritarias estaban en función, primero, de la capacidad de fuerza que tenga el sindicato, la capacidad de negociación y además las características del sector. ¿Quién mejor que nosotros conoce cómo está el sector, cuánto gana, cuánto no deja de ganar, cuánto produce, cuánto aumentó la productividad, cuánto aumentó la riqueza, cuánto aumentó las ganancias de las empresas? Entonces yo creo que siempre ha habido un intento, pero fundamentalmente estos intentos han surgido a partir del sector empresario. No es casual que en el mes de enero la Unión Industrial, el presidente de la COPAL hayan planteado el tema de poner techo a las paritarias, de poner límite a las paritarias. Acá hay un sector que se ha enriquecido, que se sigue enriqueciendo y que nosotros hoy sostenemos que está en condiciones de dar a los aumentos salariales que pedimos porque fundamentalmente ha obtenido importantes ganancias en los últimos años. Urbano, ¿hay presiones? ¿No hay presiones? ¿Están conformes ustedes? No, para nada podemos estar conformes, no por el porcentaje, porque si en realidad este fuera un país serio, estaríamos discutiendo unas paritarias del 2 o del 3%, ¿sí? Si se pide un 32%, porque realmente es lo que se ha perdido como poder adquisitivo salarial, los trabajadores, por lo menos del sector nuestro. ¿Cuánto se perdió? Más del 32%. Que esos han sido los índices que se ha marcado la inflación para el 2014. Tengamos en cuenta, para que quede claro, la situación de que no es un aumento de sueldo, es una recuperación del salario. Nosotros siempre vamos por detrás. Entonces, si no podemos recuperar eso, quiere decir que el año que viene vamos a entrar con mucho menos poder adquisitivo que el que tenemos ahora. Ojalá que el día de mañana podamos discutir porcentajes que sean verdaderamente, que se puedan consensuar con el sector empresario y se puedan no llegar a ninguna instancia que sea únicamente la del diálogo. Pero yo creo que hoy por hoy hay mucha bronca de los trabajadores, hay mucha impotencia de lo mismo y a consecuencia de todo esto, de este manoseo que ha sido por lo menos la negociación que ha habido colectiva con las paritarias del sector metalúrgico. En una, como bien se decía recién en el informe, acá hay dos sectores que tienen que discutir libremente y cada uno sabe lo que ha conseguido el otro y lo que le puede dar y lo que no puede darle. Entonces es imposible que se pueda tener en un lugar donde tendría que estar el Ministerio de Trabajo al frente de la discusión y que se muestra un ministro de Economía, es la primera vez que sucede eso, donde él dice que cuál es el techo que se le va a poner a la discusión paritaria. Esto es algo totalmente ilógico. Y es ilógico porque este mismo muchacho, este mismo ministro de Economía, en un congreso nuestro dijo que con 3 sueldos los metalúrgicos se podían comprar un auto 0 kilómetros. O sea que está muy lejos de la realidad. No conoce absolutamente nada de la situación y de lo que gana un trabajador metalúrgico. A ver, ¿qué piensa Fernández? Dijo varias cosas recién Urbano, que no hay un país serio, que hay presiones permanentes. ¿Qué piensa usted? Eso lo dice el Foro de Convergencia también, empresaria, lamentablemente. No, primero decir que las pequeñas y medianas empresas en esta discusión, queremos decir que pretendemos que el asalariado conserve el poder adquisitivo, porque las empresas pequeñas, micro, fundamentalmente viven del mercado interno, así que nosotros lo que queremos es que haya salarios que conserven el poder adquisitivo, lo mejoren donde hay mejoras tecnológicas y que justamente el mercado interno no decrezca. Pero también decir que hay obligación, porque en esto de transformarlo solamente de dos sectores, acá tendría que estar el sector empresarial, el de las grandes empresas, sí, que es el que se sienta a negociar las paritarias, no son las pequeñas y medianas las que se sientan. Y los invitamos, quiero decir que los invitamos. Sí, quiero decir que la producción hizo todo el esfuerzo del mundo. Y que por un lado, fíjese las contradicciones que se están agrupando y emiten declaraciones de tipo política, económica, y yo diría que lo ideal para poder discutir, para que las paritarias sirvan, es que tanto el sector productivo como el sector de los trabajadores, como otros sectores profesionales, pudieran discutir qué metas nos establecemos y desconocer la situación mundial que hay. Hemos venido en años de crecimiento y en una situación mundial que más o menos nos venía favoreciendo. Hay que recordar nomás solamente que desde el año 2011 al 2014 han bajado 12.000 millones de dólares las exportaciones y la mayoría de esas son manufactura, es decir, no solamente el decrecimiento de los commodities, de los precios internacionales, sino manufactura. ¿A qué sectores?
la Unión Europea, y el otro, el principal socio, Brasil, que está pasando una seria crisis. Ayer la presidenta anunciaba recortes cercanos a los 33.000 millones de dólares que seguramente van a repercutir en el mercado interno, y nosotros para discutir eso no nos es ajeno, porque este es un país que tiene restricciones externas. Entonces encontramos para el lado de los empresarios algunos que han ganado muchísimo, que son los que fijan precios, incluso están haciendo aumentos preventivos. Nosotros recibimos denuncias de que muchas de las materias primas que son deformadores de precios ya han establecido aumentos protegiéndose de las convenciones colectivas. El pequeño y mediano empresario no lo puede hacer, afecta la rentabilidad y está en un mercado inelástico y no forma precio. Le voy a preguntar a nuestros otros dos invitados qué piensan sobre esto. Hernán Pudú, ¿cómo estás viendo esta situación que se da en el marco de un proceso preelectoral? ¿Qué opinión tenés? En principio hay muchas cosas, digo, se mezclan muchas cosas porque, para empezar por algún lado, es obvio que le están poniendo un techo a las paritarias. Primero quisieron ponerle un 22, un 25, un 27%, y hay un montón de sectores, un montón no, en realidad el sector oficialista que responde al gobierno, desde Caló o Martínez de la UOCRA, se sacaron la foto junto con los empresarios planteando que era ese tope. Y es real que ya desde el año pasado hay un atraso enorme en relación a la inflación, es decir, que por más que los cálculos que se hagan ahora, que algunos plantean que se va a llegar al 30% o al 27%, ya hay un 14% por debajo del año pasado, o sea que hay un retraso enorme, y eso es lo que genera la bronca enorme que hay en lugares, en distintos sectores de la clase trabajadora, ni hablar, por ejemplo, los compañeros de la UOM. Ahora, por un lado denuncia Urbano que hay techo, pero no plantean que ellos están junto con Caló, que permitieron no poner a los 17.000, por ejemplo, trabajadores, o sabrá él si este dato que yo tengo de hace 3 años sigue siendo el mismo, trabajadores de la UOM en la calle, porque mientras todas las patronales se juntan para ponerle un techo también a la paritaria junto con el gobierno, lo que no hacen es poner a todos los trabajadores en la calle, que tienen una fuerza numerosa impresionante para pelear. Y entre medio que pasa esto de las paritarias, vemos cosas graves, porque Venturi hubo despidos, o sea que las patronales aprovecharon toda la tregua que hizo la UOM durante todo este tiempo. Ellos no se quedaron en el molde, despidieron trabajadores. Y hoy despidieron acá. Y hay otras cosas más graves, donde hay, por ejemplo, trabajadores como una multinacional, como es Valeo, que hoy esto sería un tema casi para justicia más legítima, un caso de un delegado que lo llevan a los fueros penales para ver si lo pueden expulsar de la fábrica. De Valeo estamos hablando que fue una fábrica que hace un tiempo fue el único sector donde se peleó por la efectivización de los contratados. Bueno, ese compañero está afuera, pasaron un montón de despidos, era público para el sindicato, para el gobierno, para el Ministerio de la Provincia de Córdoba, para todos, que había un plan de inversión de Toyota enorme que hoy lo están llevando adelante. O sea, despidieron trabajadores y por otro lado, ¿qué metieron? Tercerizada. ¿De qué gremio? Del ESMATA. Y por otro lado se discute que están metiendo plan primer paso también, es decir, sacan los puestos de trabajo de los compañeros con años de antigüedad y con contratados que estaban más de un año. Hay violaciones de todo tipo de la justicia en esta fábrica, una multinacional, estoy hablando de Valeo. Y ahora meten estos trabajadores. Ahora, de conjunto, hay otra cuestión que me preguntabas, que es que hay un tema electoral. Si querés, después me refiero a eso. Dale, y enseguida le voy a pedir a Urbano que responda lo que decía recién Pudú. Ingaramo, ¿usted cómo analiza desde la perspectiva económica esto que está pasando en nuestro país con la discusión paritaria? Bueno, las paritarias deberían ser libres, el gobierno tendría que medir bien la tasa de inflación y eso debería ser la base para que... Pero esta teoría hoy no se cumple, o sea que el gobierno interviene. Lamentablemente, fijar una pauta no tiene ningún sentido después de los desaguisados que se han hecho en política económica. Hoy tenemos el sector automotriz 23% abajo, el sector aceitero 30% caída de precios y tenemos el sector bancario con unos balances extraordinarios, así que naturalmente no se puede decir que 27 sea un número que les sirva a quienes han perdido 30% de ingresos y a quienes han tenido utilidades extraordinarias.